Hola chicos, en este video vamos a explorar el género del romanticismo y también vamos a hablar un poquito de la poesía de Heredia, de Cuba, y de Bécquer, de España. Entonces, toda esta información es importante y hay que notarla, deben tomar apuntes para entender qué es el romanticismo y cómo se muestra el romanticismo en los dos poemas que vamos a leer. Primero que nada, el romanticismo no tiene nada que ver con el amor. No. We're not talking about romances. Now, yo sé que con Bécquer hay elementos de amor, pero no estamos hablando de eso cuando hablamos del romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Caracterizado por la libertad en la manera de expresarse. Mucha experimentación en cuanto a formas nuevas de poesía. Vemos la libertad de expresión. La libertad es una palabra bastante importante aquí. Énfasis en la libertad en general, el anhelo, que quiere decir longing, el anhelo de libertad absoluta. Esto tiene mucha importancia en cuanto a la libertad de las colonias españolas, por ejemplo, con Cuba. Y vemos esto en Una tempestad, ¿no? Con todos los símbolos que observamos en ese poema. Énfasis en el yo, la importancia del individuo, y esto viene en muchas maneras y vamos a ver algunas en los poemas que leemos. El escape a lugares lejanos y exóticos, y estos lugares no tienen que ser lugares físicos, pueden ser lugares en la mente también, y vamos a ver eso con Bécquer. Una ruptura con las normas tradicionalmente aceptadas por la sociedad, la protesta social, y esta protesta social puede ser en la política o puede ser más individual, más personal, dependiendo en el poeta o el autor. El predominio de la imaginación sobre la razón, el corazón sobre la razón, es decir que el corazón y el alma son las cosas más importantes. Los héroes romanticistas son los que reflejan la individualidad, la aventura, la rebeldía y el valor. Y en muchas maneras diferentes es importante mencionar eso. Alright, algunos ejemplos. José María Heredia vivió más o menos en los principios del siglo XIX y era un poeta cubano y un poeta romántico. Vamos a explorarlo un poquito más. El poema que nosotros leemos es En una tempestad. Este poema es una silva y la definición de silva es una definición bastante general. Versos en decasílabos y heptasílabos, es decir, 11 y 7. Con rima consonante y asonante, pero esta rima y esta silvificación no tiene que seguir ninguna regla. So it comes and it goes. It's kind of a haphazard definition, but that's what it is. Una descripción de la experiencia humana ante la fuerza de la naturaleza. Claro, there should be una. Eso es lo que hace el poeta en este poema. Muchos adjetivos, se ve el ser humano en varios estados de ánimo correspondientes a las etapas de la tempestad. Vemos miedo, vemos esperanza, vemos anticipación, muchos estados de ánimo, muchas emociones, muchos adjetivos, hay hiperbatón por todas partes, personificación, metáforas y analogías. Hemos visto los ejemplos y esto es algo que ustedes tienen que saber, súper importante entender qué es. Now, la información aquí, voy a mover esto, la información aquí no voy a leer todo, pero aquí tenemos una estructura del poeta. Si quieres hacer clic en el botón de pausa, you can pause this and take a look at this stuff. Nosotros hablamos de este poema en clase, pero aquí tenemos más o menos la información de los expertos, lo que los expertos dicen sobre este poema, and you can see it goes stanza for stanza. So by all means pause it and take a look at that if you want. Muy bien, en la próxima vamos a hablar de la poesía de Bécquer, que es completamente diferente, pero todavía se considera el romanticismo, y vamos a ver por qué. Gustavo Adolfo Bécquer, tenemos que entender que él sufrió mucho durante su vida. Huérfano, enfermizo, de joven, vida de fracaso y pobreza. Se casó con una mujer que fue repetidamente infiel. Infiel quiere decir unfaithful. Horror, ¿no? Murió de una pulmonía cuando tenía 34 años, dando fin a una vida moribunda. Pulmonía quiere decir como like pneumonia.
Los dos colecciones de Becker son rimas y leyendas y bueno, en el pasado nosotros leímos 3, ahora solo vamos a leer un poema de él y el poema viene de Rimas, que es una colección de poesía bastante famosa en el mundo hispano. Alright, características de Becker y su poesía. Primero, Becker rompe con la tradición romántica de cierto modo. La libertad que él busca es una libertad internal que existe dentro de él. Rechaza su lenguaje estridente, bombástico y decorativo y su tono exageradamente musical. Muchos de los romanticistas usan palabras muy fuertes y me gusta la palabra bombástico porque a veces parece ser solo por decoración, no sirve para nada. Y Becker rechaza eso. Él crea una poesía pura, ¿no? En la que las palabras suenan a suspiros con musicalidad. Así vamos a ver que hay algunas semejanzas con los sonetos que nosotros hemos leído en cuanto a la musicalidad y la función de las palabras, el ritmo, la rima. Su tristeza es sincera, hay un tono intimista. Cuando leemos las obras de Becker estamos viendo más o menos su vida trágica. Y el carácter tímido y melancólico del autor se revela. Es decir, que vemos su alma, que es bastante difícil muchas veces de ver, porque este hombre ha sufrido muchísimo. In this last one, you can't see some of it, I don't think. El idealismo típico del romanticismo no es el suyo. Y eso es decir que el idealismo típico del romanticismo es la idea de un rebelde que lucha contra los malos de la sociedad, los gobiernos y todo eso. Él no es así, es más artístico, es más poético, ¿no? Es una persona que está hablando de su propia vida, sus propias experiencias, sus propios problemas, y es más una lucha internal, ¿ok? Bueno, la rima que nosotros leímos, o que vamos a leer, se llama rima, ¿qué es el número de eso? I think the L is 50 or 100, I don't even know, it's not important. Es una silva también, ya hablamos de la silva. Hay rima sonante en los versos pares. Hay anáfora por todas partes en la palabra volverán, que se repita muchas veces. Vemos personificación, símiles, etc. ¿Y qué es el tema central? El tema central es la idea que el tiempo cambia todo. Se puede tener experiencias semejantes, pero no pueden ser iguales por el cambio del tiempo. Un instante no se puede recrear. Y creo que esta última parte es la parte más importante. Cuando comparamos esta idea con la idea de Carpe Diem que hicimos en la clase el otro día, vamos a ver que hay algunas cosas que tienen en común, pero también hay muchas diferencias. Muy bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase cuando hablaremos mucho más de este poema de Becker. Chao, nos vemos.